Buenas noches, hermanos. Pues este martes iniciamos un tema nuevo. Después de ver la presión que significa ser el proveedor del hogar, el autor nos habla de este capítulo que tiene un nombre interesante: Necesito un milagro financiero. Creo que todos necesitamos de uno, pero ¿qué es lo que nos lleva al buscar una ayuda sobrenatural de requerir un milagro financiero? El autor nos habla de los errores que cometemos para que lleguemos a estar en esta situación. Pero definitivamente el error principal es no poner nuestras finanzas en las manos de Dios. Antes de iniciar este tema tan interesante, vamos a orar para que el Señor sea el que tome el control y el que me habilite y capacite para esta enseñanza. Hermanos, acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad de poder estar aquí apoyando a nuestros hermanos en esta área tan importante que es la enseñanza. Gracias, amado Señor Jesucristo, por la vida de cada uno de ellos que tú usas, Señor, y que a ti te plació en tu gracia también que yo forme parte de ellos. Señor, te pido que tú uses mis debilidades, que tú uses mis limitaciones, amado Señor, que tú las hagas en fortalezcas para que yo pueda llevar a cabo este tema y pueda ser de edificación para ellos. Señor, te pedimos por cada uno de los hermanos que están conectados, Padre, para que sigamos creciendo en sabiduría, para que sigamos creciendo en gracia, Padre, para que todos los temas que hemos estado viendo de este libro no únicamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores y seamos intencionales en aplicarlos en nuestra vida. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que tome el control, que tu Espíritu Santo sea el que me guíe y que, Señor, traiga a mi mente recordar toda esta enseñanza. Todo sea para la honra y gloria tuya. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, como mencionaba en el preámbulo, definitivamente creo que el primer error que cometemos es que no queremos meter a Dios en nuestras finanzas. Somos demasiado herméticos cuando se trata de lo que gastamos, cuando se trata de cómo manejamos nuestro dinero. Ni siquiera muchas veces, como menciona el autor, nuestra esposa sabe qué es lo que realmente hacemos con nuestro salario. Y del mismo modo, también no queremos que Dios se entere de la forma en la que estamos manejando esas finanzas, pero cometemos un grave error porque el Señor es el dueño de todo. Todo le pertenece a Él. Y esto es un spoiler de lo que vamos a ver en la siguiente clase. Por lo mismo, ya que el Señor es dueño de todo, ¿qué mejor administrador, qué mejor consejero que Él para que nos muestre, para que nos indique, para que nos instruya de qué manera podemos llevar nuestras finanzas sabiamente? La economía es un área que también debemos de rendir a Dios. La economía deriva de la palabra griega oikonomía. Oikonomía se refiere a oikos, que significa casa, y nomía, que significa distribuir, gestionar. Entonces vemos que la palabra economía hace referencia a una administración sabia de la casa del Señor. El Señor nos llama a ser administradores sabios de los bienes. Todo lo que el Señor nos otorga y nos da en gracia, nosotros debemos de usarlo con sabiduría. Debemos de pedirle a Dios que nos dé dirección, que nos dé guía para poder hacerlo. Pero si al contrario de esto, nosotros nos enfocamos en lo que pensamos, en lo que queremos hacer con nuestra economía, entonces va a llegar el momento en que vamos a caer en una situación tan escabrosa como la de necesitar un milagro financiero. Todo lo que necesitamos saber para poder llevar una vida piadosa y agradable a Dios, lo encontramos en su palabra.
Y por supuesto que esta área de la economía, que esta área de las finanzas, tiene mucho que decirnos la Biblia sobre ello. Vamos a hablar de dos principios que encontramos en el Evangelio de Lucas sobre la administración de las finanzas. El primer principio lo vemos en la parábola del mayordomo infiel. Esto lo vemos en Lucas 16, del 1 al 13. Todos sabemos esa parábola que nos habla de un mayordomo que es descubierto por su amo, que está haciendo un uso indebido de sus bienes, por lo que el amo le dice que lo va a despedir. Al encontrarse en esta situación, ¿qué es lo que hace este mayordomo? Se las ingenia para poder quedar bien con los demás deudores que tiene su señor, para que en el momento de que él sea despedido y requiera de la ayuda de ellos, pues ellos se la otorguen. Él lo que hace es que todas las deudas que tenían con el Señor, desaparece esas deudas originales y crea otras donde las deudas son de menor cantidad. Inclusive vemos que el mismo amo de este siervo alaba su astucia. En este principio podemos encontrar la administración prudente, pero también este pasaje nos habla y nos ilustra de que muchas veces las personas que no conocen a Dios usan estrategias y fines para lograr objetivos que van en contra de la palabra, y nosotros que tenemos la dicha de conocer al admirable consejero, que tenemos la dicha de poder estar cara a cara con él cuando sea necesaria la administración de nuestras finanzas, no aprovechamos ese beneficio y tratamos de sobrellevar las cosas o llevar las cosas como mejor creemos sin consultarlo a él. Esta parábola lo que nos lleva en claro es que debemos de usar debidamente nuestros recursos de forma estratégica para que podamos lograr nuestros objetivos financieros. También encontramos otro principio en la parábola de las 10 minas. Esta se encuentra en Lucas 19, del 11 al 17. También esta parábola es muy conocida. Se refiere a el maestro, al señor que reúne a sus siervos y les otorga una cantidad. Él se va, pero les dice que va a regresar para que vean qué es lo que hicieron cada uno con ese dinero que se les otorgó, con ese don, con ese talento. El primero de ellos, cuando él regresa, le dice que lo multiplicó 10 veces. El segundo 5 veces y el tercero dice que únicamente lo guardó y lo conservó. Pero ¿qué era lo que quería su amo, lo que quería su señor? Es que ellos usaran ese dinero de una forma correcta, lo usaran de una forma sabia, de una forma responsable, para que les pueda generar un interés, para que les pueda generar una ganancia, para que puedan duplicarlo, invertirlo sabiamente. Y de ese mismo modo también el Señor nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha dado. Somos administradores, y si somos administradores fieles, debemos de administrar nuestros recursos de acuerdo a lo que Él quiere, la forma en la que Él quiere, y para eso tenemos que ir a su palabra, para que podamos buscar la manera de agradar a Dios, de honrar a Dios, inclusive en ese ámbito financiero. El autor nos habla de algunos errores que cometemos. Vivimos en un tiempo donde predominan las finanzas alocadas. ¿Pero a qué se refiere con finanzas alocadas? Muchos de nosotros carecemos de lo que es un hábito sano financiero. También gastamos sin sabiduría, lo que nos lleva a que caigamos en problemas financieros.
todo lo que nosotros manejemos, el control de nuestro dinero, lo tenemos que hacer de una forma sabia. Debemos de estar conscientes de lo que ganamos y de lo que gastamos. Del mismo modo, también debemos de vernos en dónde estamos parados en el presente, financieramente hablando. Y no solamente ser conscientes si estamos en un lugar donde requerimos un milagro financiero, sino también ser intencionales en buscar salir de él. Y como este libro se llama Callados, este tema no es la excepción. No se trata de que nosotros hablemos de nuestros problemas financieros a los cuatro vientos, a todas las personas, pero sí tenemos en la iglesia personas que han sido dotadas con ciertos dones para la economía. Somos una familia, somos una comunidad y cada una de ellas Dios le ha dotado con un talento especial para que ponga en función y para que juntos nos podamos edificar. Pidámosle a Dios que Él nos muestre a ese hermano que se caracterice por ser ahorrativo, que se caracterice por ser sabio en la administración de sus finanzas y busquemos y pidamos ayuda. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer, sí, pero también buscar salir de ello. Otro error que también cometemos es el uso del crédito. Es sin lugar a dudas, esta época se caracteriza por el uso del crédito. Vemos muchas veces al crédito como una oportunidad para que nosotros adquiramos lo que queremos. No importa que no lo tengamos el dinero en este momento, pero si algo nos gusta, si algo queremos y lo queremos ahora, entonces hacemos el uso del crédito. Algunos estudios hablan que muchas personas no se ven en su vida sin estar cargando una deuda por el crédito, porque han cometido el error que muchos lo han hecho, incluyéndome yo, de que creemos que únicamente a través de las compras de pagos diferidos es que podemos hacernos de bienes, cuando en lugar de ir ahorrando poco a poco para hacer esas compras al contado. Pero ese es nuestro error, queremos las cosas y queremos las cosas inmediatas. Todo entra a nuestros ojos. Cuando nos gusta algo, lo queremos y lo queremos ahora, sin importar las consecuencias que nos lleven a acarrear. Y de allá es donde partimos también para tener estos problemas financieros de los que habla el autor. Ahora, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos saber sobre estas circunstancias financieras que nos habla el autor? La primera de ellas, ¿qué es un hábito financiero sano? La palabra hábito se refiere a algo que hacemos repetidamente, algo que hacemos constantemente, pero cuando se refiere a lo financiero, nos hace referencia al hecho de que sea algo que pueda satisfacer nuestras necesidades y del mismo modo otorgarnos una solidez financiera. Eso se refiere a un hábito financiero sano. El error económico común la mayoría de veces se contrapone a ese hábito financiero. Y lo más importante y el consejo más importante es lo que nos dice la Biblia. Todos los errores comunes que menciona el autor los vamos a ver bajo estos parámetros. ¿Qué es un hábito financiero? ¿Qué es ese error? ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? Iniciamos con planificar y presupuestar. Son dos hábitos financieros sanos. ¿Qué es planificar? Planificar hace referencia a que debemos de tener en cuenta algunos gastos, algunos costos que vamos a adquirir
por cubrir alguna necesidad. Estos pueden ser a corto plazo, estos pueden ser a mediano plazo o estos pueden ser a largo plazo. Y en lo que se refiere al presupuesto, nos dice que debemos de tener una lista de cuánto es el dinero que nos entra en la casa y cuánto es lo que gastamos. Y aquí vemos que el error común es que carezcamos de esta falta de presupuesto familiar. El autor menciona una frase que nos dice: fallar en planificar es planificar en fallar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra en cuanto a este hábito y versus en cuanto a este error económico? Acompáñame en Lucas 14, 28, 30. Estoy leyendo la versión NBI. Supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre no pudo terminar lo que empezó a construir. Entonces, este proverbio nos habla que es importante que calculemos nuestros costos. Cuando vayamos a iniciar un proyecto, debemos de calcular estos costos. Y ahorita, qué mejor momento que estamos iniciando el año. Podemos sentarnos y hacer un presupuesto y una planificación de los gastos que vamos a tener durante este año. El proverbio nos habla de sentarse. Sentarse se refiere a un proceso cuidadoso que debemos de tener. Debemos de ser previsores. Debemos de planear sin apuros. Esto nos va a llevar a que al planear esos costos no haya un déficit económico en nuestro presupuesto, porque de la misma manera en que sabemos que tenemos que cubrir esos costos, tenemos que idearnos la forma en que también sean cubiertos de acuerdo a nuestros ingresos. Esto puede ser cuidar sabiamente lo que gastamos o tal vez restringirnos de algunas cosas que, si lo ponemos a la luz de la lista, a la luz de la palabra, pues son cosas que no necesitamos realmente. El siguiente hábito sano es el de salir de deudas y pagar a tiempo. El salir de deudas quiere decir que cuando nosotros adquirimos una deuda, debemos de pagarla lo más pronto posible. No debemos de adquirir una nueva deuda si no liquidamos una anterior. Y pagar a tiempo también nos da una carta de presentación. Es la mejor carta de presentación que podemos tener en el ámbito financiero. Si alguna vez requerimos de un crédito de vivienda o de un crédito para un auto, claro que cuando nosotros vayamos a solicitar ese crédito ya con nuestro presupuesto hecho, ya con nuestra planificación llevada a cabo, es que también ahí nos va a arrojar de qué forma podemos ir cubriendo ese gasto sin que dañe nuestra economía. Pero vemos que ese hábito financiero se contrapone a lo que es el uso imprudente del crédito y no pagar las deudas lo más pronto posible. Utilizamos el crédito sin ponernos a investigar, sin ponernos a analizar cuál es la tarjeta de crédito que nos ofrece la menor tasa de interés. Lo más recomendable es que no utilicemos una línea de crédito, pero si nos vemos en la necesidad de hacerlo, entonces también debemos de usar sabiamente nuestro crédito. No hacernos de otra deuda si tenemos otra. Pagar lo más pronto posible ese crédito
y del mismo modo también cubrir sin que genere intereses lo que son los pagos mensuales. El hecho de que hagamos pagos pequeños, eso hace que la deuda se acrecente en tiempo. ¿Por qué? Porque lo único que estamos pagando son intereses y no estamos pagando el capital. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Podemos ver en Proverbios 22:7. Proverbios 22:7 en la versión NBI nos dice: los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de los acreedores. Este proverbio describe a la deuda como una especie de esclavitud. En muchos casos, esta deuda que adquirimos es producto de un mal manejo de nuestros recursos. ¿Pero a qué se debe ese mal manejo de nuestros recursos? Es que gastamos más de lo que ganamos. Y muchas veces lo hacemos por avaricia. No vivimos de acuerdo a nuestras posibilidades y no usamos de una manera responsable y dándole el mayor rendimiento a los recursos que Dios nos ha previsto, nos ha proveído. El error que cometemos es que queremos compras inmediatas aunque no tengamos el dinero. Otro hábito sano es ahorrar. Ahorrar es que guardemos de nuestro salario, guardemos de nuestra quincena, guardemos de nuestros ingresos una parte. En el error común cometemos que este ahorro debe de ser cada mes. Si no tenemos este hábito del ahorro, hagámonos este hábito del ahorro. Como yo les he mencionado, el hecho de que expongamos esto aquí no es meramente para nuestro conocimiento por información, sino que también lo pongamos en práctica. Utilicemos estas herramientas que se nos están dando con sabiduría para que podamos salir de este problema financiero en el que nos podamos encontrar. ¿Qué es lo que nos dice Proverbios 21:20 respecto a esto? Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. La persona sabia es la que con diligencia va acumulando poco a poco sus bienes. Y la persona necia es la que todo lo que recibe se lo gasta. Hay una versión de la Biblia de las Américas que nos dice: el necio todo lo disipa, todo se lo traga. Debemos de hacernos de este hábito. A lo mejor podemos empezar con un 5% de nuestro salario e irlo incrementando un 10%, un 15%. De acuerdo a nuestro presupuesto y a nuestra planificación, podemos también incluir cuánto es lo que podemos ahorrar. Pero debemos de ser intencionales en ir aumentando este ahorro sin que esto también se contraponga a lo que es nuestras finanzas y pueda dañar nuestras finanzas. Pero sí es importante que tengamos ese hábito del ahorro. Proteger. ¿Quiénes de nosotros, como dice el error común, no tenemos un fondo de ahorros para emergencia? ¿Quiénes de nosotros no contamos con un seguro de vida? Es importante que estemos protegidos para el futuro porque no sabemos lo que nos pueda ocurrir más adelante, algún imprevisto, algún caso fortuito que pueda ocurrir y que nos obligue a necesitar un dinero que al no tenerlo, pues tenemos que adquirirlo por medio de una deuda, por medio de un préstamo, sin importar tal vez que tengamos otras deudas arrastrando. Sin ir muy lejos, tenemos el caso de la pandemia. ¿Quién de nosotros tenía previsto de un fondo para un tipo de emergencia?
muchos de nosotros se quedaron sin empleo, muchos de nosotros tuvieron que cerrar sus establecimientos o les disminuyeron horas. ¿Y qué hicimos? Pedir un crédito. Los bancos aprovecharon esta oportunidad, aprovecharon esta necesidad y nos ofrecieron créditos, pero que teníamos que pagar y a un alto interés que teníamos que pagar también. Si hubiéramos sido previsores, no nos hubiéramos visto en esta cuestión de hacernos de una nueva deuda o hacernos acreedores de los bancos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? En Génesis 41, 34, 36, en la versión NBI, nos dice: además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 1/5 parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlos en ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Muchos hemos leído el libro de José y sabemos que el contexto se refiere a el sueño que tuvo el faraón, donde aparecen 7 vacas gordas que estaban pastando delante del río. Y luego aparecen 7 vacas flacas que se tragan a esas vacas gordas. Las vacas gordas representaban 7 años que iba a haber de abundancia en el país de Egipto y las vacas flacas 7 años que iban a haber de escasez. Este consejo que leímos es lo que le da José al faraón. ¿Qué quiere decir? Que de lo que iba a recibir de más en esos 7 años, sacar una parte y la almacenara para que con esto pueda sobrellevar la crisis que se avecinaba en el país de Egipto. Muchas veces el Señor sabe todo y el Señor sabe nuestro futuro. Y muchas veces también vienen en nuestra vida tiempos de bonanza, que nos suben el sueldo, que nos dan un regalo económicamente hablando, o también nos dan un estímulo también económico. ¿Y qué es lo que hacemos con ello? ¿Qué es lo que hacemos con ello? Simplemente buscamos en qué gastarlo. No, lo menos que pensamos, y creo que el último lugar que ocupa el ahorro, no pensamos en ello, pensamos en cómo gastarlo, en una cena, en algo que queremos, en algo que hemos estado buscando, ideando la manera de poder conseguirlo, pero no somos sabios, no almacenamos para el futuro, no almacenamos para lo que pueda pasar. Y cuando nosotros vivimos estos tiempos de prosperidad, es para que ahorremos. Tenemos que ser sabios y entendidos también en los tiempos. Y cuando esto pase, si podemos vivir, o hemos estado viviendo con un sueldo y este sueldo nos lo aumentan, pues ese porcentaje que nos aumentaron, podemos también ahorrarlo. Por último, tenemos el hábito sano de la inversión. ¿Qué es inversión? Inversión es buscar la forma en que nuestro dinero nos dé un mayor rendimiento, nos dé un mayor interés. Esto podemos meter nuestro dinero, nuestro ahorro en un plazo fijo que nos genere cierto interés, pero también debemos de estudiar cuál es el plazo que más nos conviene, pedir asesoría. Y otro hábito financiero sano que no aparecen en las diapositivas es la educación financiera. Esto que estamos haciendo ahorita es educación financiera. Y del mismo modo, pues debemos de empaparnos cada vez que vayamos a realizar un proyecto, cada vez que vayamos a hacer una planificación, un presupuesto, para que no nos tomen desprevenidas
los eventos fortuitos que nos lleven a salirnos de nuestro presupuesto, de nuestro balance y lleven que estemos en números rojos o que estemos viviendo un déficit económico. Pero ¿cuál es lo contrario? ¿Cuál es el versus de la inversión? El despilfarro. Despilfarramos nuestro dinero en gastos innecesarios. Llámese compras compulsivas, llámense ofertas, que muchas veces ni siquiera necesitamos el producto, pero decimos, wow, está en oferta, vamos a adquirirlo ahorita porque nos dan un buen precio. O planes de teléfono que realmente no necesitamos, a lo mejor necesitamos un plan más moderado y no buscar el plan con más megas, no buscar el plan más ilimitado, ¿no? También en todo esto, pues son gastos innecesarios y es forma en que despilfarramos nuestro dinero. O cuántos de nosotros tenemos todas las plataformas, todos los streaming que salen, no solamente Netflix, HBO, Disney, Amazon Prime, cualquiera que sale, vamos, lo vamos a adquirir. Aunque no tengamos tiempo de verlo, aunque el hecho de saber que lo tenemos allá, para nosotros es como una satisfacción. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a esto? La Biblia nos dice en Mateo 6, 19, 21, en la versión NBI, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. La versión 60 nos habla también de herrumbre. Óxido, herrumbre tiene que ver con corrosión de metales. Polilla tiene que ver con la madera podrida, con el moho. Todo esto se refiere a una putrefacción. Todo lo que nosotros adquiramos de forma material está sujeto a descomposición o está sujeto a pérdida. No debemos de tener nuestro enfoque en lo material, porque si no, siempre nos vamos a sentir insatisfechos y siempre vamos a querer más. Vamos a querer lo que el otro tiene y vamos a buscar la manera de conseguirlo, aunque esto nos lleve a endeudarnos, aunque esto nos lleve a gastar nuestro dinero sin sabiduría. También podemos ver otro error común, es la compra de casa y auto demasiado costoso. ¿A qué se refiere? Algo que me llamó la atención que nos menciona el autor es que cuando nosotros vayamos a requerir un crédito hipotecario de vivienda, este crédito no debe de pasar del 30% de nuestros ingresos. Debemos de buscar una casa que se adecue a nuestras necesidades, no una casa lujosa, no una casa extravagante que no podamos pagar y que simplemente nos haga quedarnos en número rojo y que nos haga que nos hagamos el harakiri nosotros solos. Lo mismo con un auto. Un auto es un activo en depreciación. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que el auto sale de la agencia, ya su valor disminuyó. Entonces, debemos de buscar un auto que podamos pagarlo, un auto que consuma también lo menos de gasolina y poder buscar tanto la casa como el auto de una forma sabia y que vaya de acuerdo a nuestro presupuesto. Si de algo estamos nosotros seguros, es que el Señor siempre nos da y siempre nos provee de lo que necesitamos, no de lo que queremos. Quiero hacer una mención que nos habla John Wesley en las reglas elementales para vivir. Él menciona que son 3 las reglas. La primera de ellas dice, trabaja lo más que puedas. La segunda, ahorra lo más que puedas. Y la tercera es, da lo más que puedas. En lo que se refiere al ahorro, John Wesley menciona una cualidad que también la vemos en la Escritura. Y esta cualidad
se llama frugalidad. Sí, también yo no conocía ese nombre, pero eso se refiere a que seamos nosotros ahorrativos, que seamos nosotros diligentes, que aprovechemos esos recursos consumibles de la mejor manera, que aprovechemos el tiempo, que aprovechemos nuestras finanzas sin desperdiciarlas, sin despilfarrarlas, que vivamos onerosamente, como dice la palabra, sin lujos, sin extravagancias. En pocas palabras, que hagamos un consumo responsable de todo lo que adquirimos. No confundamos lo que es la frugalidad con lo que es la avaricia. No tiene nada que ver. La frugalidad es vivir de una forma sencilla, de una forma onerosa, honrosa, que alabe a Dios. Esto es lo más importante, que vivamos vidas que agraden a Dios, porque la principal opinión es de Él. Y quiero cerrar esta primera lección con lo que nos dice Hebreos 13:5. En la versión NBI nos dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? La versión Reina Valera 60 nos habla de costumbres. Manténganse libres al dinero y conténtense con los que tienen. Nos dice que costumbres. ¿Qué quiere decir costumbre? Que sea nuestra práctica, que sea nuestra forma de vida, que debemos de vivir manteniéndonos libres del amor al dinero y contentándonos con todo lo que tenemos. Debemos de tener contentamiento con las posesiones presentes que Dios nos ha dado y debemos de confiar en la suficiencia de Dios. Nuestra mirada debe de estar puesta en lo eterno, puesta en lo perdurable, no en lo material. El Señor siempre nos da más de lo que nosotros requerimos, más de lo que nosotros merecemos. Él es bueno y nosotros debemos de ser administradores responsables de esos bienes. Y en respuesta, no debemos de temer ante la situación que estemos pasando, que estemos viviendo, porque Él nos da las herramientas para poder salir de este problema financiero. Y quiero terminar con una frase del doctor Howard Hendricks que tiene que ver con este tema. El doctor nos dice: no debemos anhelar el dinero como forma para conseguir bastante, en vez de anhelar a Dios como proveedor de lo suficiente. Reflexionemos en ellos esta noche, hermanos. Muchos buscamos la manera de obtener dinero para hacernos de lo bastante, pero no ponemos nuestro enfoque, no ponemos la mirada en nuestro proveedor, el proveedor de lo suficiente. Hermanos, espero que esta primera lección les ayude y sean intencionales en poder poner en orden sus finanzas. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes para continuar con la siguiente lección. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites el seguir conociendo, el seguir viendo cuáles son los errores que hemos cometido que nos lleve a esta necesidad de buscar un milagro financiero. Señor, ayúdanos a ser esos administradores responsables de tus bienes. Capacítanos a cada uno de nosotros para rendir estas áreas de las finanzas también a ti, amado Señor, que tú eres nuestro consejero admirable, Señor, y tu consejo es lo que necesitamos para poder salir de ellos. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, si alguno está pasando por este problema
financiero, por alguna situación financiera, Señor, que también él pueda abrirse y él pueda confiar, Señor, que somos una familia, que podemos ayudarnos, que estamos aquí para apoyarnos y para edificarnos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, también por estos recursos, por estos espacios, Señor, que abre nuestra iglesia para que podamos seguir siendo formados, Señor, para poder seguir siendo esos hombres restaurados que tú deseas y que tú anhelas y que tanta falta hacen en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos. A ti sea toda la gloria y la honra, y en el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo y que Dios los bendiga.